Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos hoy sábado 12 de agosto a una nueva edición de su programa Pachamamanchis, aquí en Radio Surfuy, la voz de todos. Ya saben que nos pueden encontrar también a través de las redes sociales, nos encuentran en el Facebook, en Radio Surfuy, también salimos a través del YouTube, para los amantes del YouTube y por supuesto por los 102.7 FM y los 810 AM en ambas frecuencias. Mi nombre es Gonzalo Huirza y los voy a estar acompañando durante toda esta hora de programa, siendo las 8 de la mañana con 13 minutos. El día de hoy vamos a estar haciendo Pachamamanchis con uno de nuestros especialistas que ha traído un tema muy interesante. Nosotros hemos estado conversando ya previamente con él algunas dudas que teníamos, sobre todo yo, dudas que tenía de pequeño, y estoy seguro que a ustedes también que nos están sintonizando y nos están oyendo va a sacarlos de muchas interrogantes que quizá podrían tener ahí. Los números de la radio están habilitados para que también ustedes puedan hacer sus consultas a través del WhatsApp de la radio o también pueden hacerlo por el mismo Facebook. Estamos saliendo en transmisión en vivo en estos momentos. Les dicto el número de la radio para que puedan tenerlo y hagan sus consultas porque nos han traído algunos premios para ustedes, ¿ah? Vamos a estar haciendo unas preguntitas por ahí muy simples, muy sencillas, pero de un valor inmenso, y si ustedes las responden se pueden llevar los premios que nos han traído el día de hoy, bueno, en este caso nuestro invitado. Les dicto el número de la radio: 974-78-24-20, 974-78-24-20, ese es el número de la radio, Radio Surfuy. Nos escriben un WhatsApp si tienen alguna duda o también si por ahí quieren mandar saludos a alguien hoy sábado 12 de agosto. Entonces procedo a presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Él es ingeniero hidrogeólogo ambiental de la gerencia SHE de Medio Ambiente de Minera Las Bambas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Liberty Herrera. Liberty, buenos días, bienvenido a Pachamamanchis, bienvenido a las cabinas de Radio Surfuy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar aquí en las cabinas para poder compartir un poco de las aguas subterráneas y su importancia que enmarca en su uso y en sus aplicaciones, ¿no? Bueno, no olvidar que tenemos algunos regalitos. Tenemos eso queríamos saber para que la gente toma sepa. Todo, nos has traído un tomatodo y una bolsita ecológica, ¿no? Y una bolsa ecológica ahí para que premios. Compren las verduras, el pan, algo. Esas bolsitas ecológicas son bien útiles, ¿eh? Les digo a los que nos están oyendo, así que presten atención a la charla, a esta conversación que vamos a tener hoy con Liberty acerca, ya como lo mencionaste, de aguas subterráneas, ¿verdad? Así es, las aguas subterráneas. Y en concreto, para más o menos saber, podríamos tener una idea por el nombre mismo, ¿no? Aguas subterráneas, pero quizá tú nos puedes dar un mayor alcance. ¿Qué son, en este caso, las aguas subterráneas? Bueno, como concepto de las aguas subterráneas, básicamente es todo cuerpo de agua que está por debajo del suelo. Por debajo del suelo. Así es. ¿Y de qué forma? No visible. ¿Cómo así? Bueno, conocemos nosotros, las personas que quizá no estudiamos la ciencia, pero las aguas que conocemos mayormente son las aguas del río, del mar, quizá, ¿no? Agua de la piscina, sí. Claro. ¿Cómo así llegan las aguas al subsuelo, ¿no? ¿Cómo llegan a ser aguas subterráneas? ¿Cómo llegan ahí? A ver, la ciencia o la materia que estudia este comportamiento, este mecanismo de recarga y de origen de las aguas subterráneas es denominada hidrogeología. Entonces, la hidrogeología nos ayuda a poder entender aquellos mecanismos, cómo es que estas aguas se originan, cómo llegan hasta el subterráneo y finalmente dónde descargan, ¿no?
Entonces todo este mecanismo, todo este proceso pues nos ayuda a entender la ciencia de la hidrogeología. Y es justamente lo que porque tú eres ingeniero hidrogeólogo, entonces es justamente lo que tú conoces o has estudiado, en este caso, sobre la hidrogeología, ¿verdad? Así es mi negocio. Es tu negocio. Es mi negocio. Entonces, con respecto a aguas subterráneas, tú eres el capo de capos. Lo poco que sé, Sí. me ayuda bastante. Cuando dicen lo poco que sé, es que saben demasiado para mí, ¿no? Cuando la gente dice, no sé poco, o cuando te preguntan, por ejemplo, ¿juegas? Ahí más o menos, y resulta ser un Messi, ¿no? Un Maradona ahí. Sí, es que no olvidemos que las aguas subterráneas es bastante complejo el estudio de esta materia, ¿no? Y es multidisciplinaria, entonces quiere decir que se hace uso de diferentes materias para poder entender la hidrodinámica del flujo subterráneo, ¿no? ¿Y cómo sí se originan las aguas subterráneas? Sí, les comenté un poco sobre el mecanismo. Entonces, uno de los mecanismos es la recarga por infiltración en las zonas altoandinas. La zona de recarga principalmente son en las cuencas, ¿no? en las partes altas de las cuencas. Por los temas de precipitación, son zonas donde tienes mayor precipitación, tienes procesos de deshielo, tienes lagunas con grandes volúmenes de agua, ¿no? Entonces eso hace que se infiltre por materiales permeables y por la gradiente hidráulica esto va infiltrándose y va llegando hasta la napa freática subterránea, ¿no? Me dices entonces más que todo se da las aguas subterráneas en las zonas altas. Así es. Digamos del Perú, por ejemplo, y ahora que nos encontramos en Apurímac, que es una zona alta, me imagino que aquí hay bastantes aguas subterráneas. Sí, a nivel de todos los Andes peruanos en sí es la zona de recarga de agua subterránea. ¿En la costa se podría encontrar aguas subterráneas o...? No, la costa es más, es un tema de descarga de estas aguas. Es la parte de descarga. Es donde llegan. Donde llega todo el agua que se ha infiltrado, que ha llegado al medio subterráneo, pues van a tener que descargar en algún lado. Y descargan en la zona costera o directamente al mar, ¿no? O sea, toda la chamba la hace, digamos, la parte alta y lo de la costa ahí recogen nomás. Exacto. Ah, qué interesante, qué interesante. Bueno, y en este ciclo hidrológico, tú nos has comentado que es por por los deshielos o por las altas montañas que se infiltra esta agua, ¿no? Así es. El tiempo de viaje de estas aguas desde acá, la parte alta, digamos, acá en Apurímac o todos los Andes, como tú dices, hasta que llegan a su punto final, que podría ser la costa, como has mencionado, ¿tarda mucho? ¿Es mucho tiempo? Estas aguas pueden ser semanas, meses, años, siglos. Entonces varía mucho y depende mucho del tipo de material por donde se está moviendo. Ay, qué interesante. Entonces ahí se hace un estudio geológico, por ejemplo, geofísico, estructural, para ver cuál es la permeabilidad de este medio, para poder saber en cuánto tiempo puede llegar una gota de agua o una masa de agua desde las zonas altas hasta las zonas de costa, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tan importantes son estas aguas subterráneas para nosotros como seres humanos? No olvidemos que dentro de la distribución de agua a nivel del planeta Tierra, las aguas subterráneas representan un 22%. ¿De cuánto? De un 3% del total de las aguas. ¿Cómo es eso? A ver, mira. El globo terráqueo está constituido por un 97% de agua salada, que no se puede utilizar. No es consumible. No es consumible fácilmente. 97%. 97%. O sea, mírate el porcentaje. Y el 3% es agua dulce. Esa sí es apta para el consumo humano. Así es. En esta agua dulce está inmiscuido con ¿qué? Aguas subterráneas. Sí, agua subterránea, ríos, y agua de deshielo y otros. Ya. Agua subterránea un 22%. Otros 77%. 1% corresponde a aguas de lagos y ríos. Que también son, digamos, consumibles para el... Exacto, sí, exacto. Pero si vemos en temas de volúmenes, es una cantidad bastante pequeña las de agua de ríos y lagos, ¿no? No, pero a comparación de lo que me has dicho, que me sorprende el 97% que son aguas saladas, aguas de mar. Así es. Que esas no son aptas para el consumo humano. 3% nada más tenemos de agua apta para el consumo. Así es, 3%. ¿Y esto en algún momento se va
se va a acabar, me imagino, ¿no? Sí, con todo este proceso de calentamiento global, efectos invernadero, proceso de sobreexplotación, que por un tema de una gestión inadecuada, pues hacemos que se agote el recurso hídrico, ¿no? Y eso nos va a conllevar a tener reducción de este recurso vital, que es utilizado, el agua es utilizado para toda actividad humana. Claro, desde luego, pero que estoy realmente sorprendido que sea tan poco el porcentaje de agua, digamos, dulce, por así decirlo, que tenemos, que es el 3% a nivel del mundo, contra un 97% de agua salada. ¿Y hay forma, hay algún mecanismo, yo no desconozco ello, pero hay algún mecanismo de que se pueda utilizar o transformar el agua salada, el agua de mar, para el consumo humano? Hay tratamientos, ¿ya? Pero son costosos. Muy costosos. Son muy costosos. Entonces, esa es una limitación, ¿no? De poder hacer uso de estas aguas saladas. Ya. En tratamiento. Entonces, no olvidemos que también que como parte, y este es un problema a nivel mundial, ¿no? Parte de los objetivos de desarrollo sostenible que por la ONU, está incluido en su objetivo número 6, que es agua limpia y saneamientos. Esto quiere decir que tiene ahí, es un plan de tener disponibilidad de este recurso hídrico de manera, con una gestión una gestión sostenible y un saneamiento para todos. Entonces, son los objetivos que nos ayudan también a poder, de una manera, controlar el uso eficiente del recurso hídrico, ¿no? ¿Y de qué forma lo podríamos hacer sostenible, ¿no? Para que, digamos, de alguna forma perdure en el tiempo, porque es preocupante que tengamos tan poco porcentaje de agua, y hoy en día que estamos viendo, como tú lo mencionaste, el cambio climático que está acelerando quizá este proceso. Estamos viendo que en la Antártida los grandes glaciares pues están deshielando, que me imagino que esa es nuestra reserva de agua de alguna forma, sí, ¿no? Efectivamente. Esa es una de las grandes reservas de agua que podría tener el mundo. Es una masa grande. Estamos hablando del un 60%, 70% Imagínate. de todo el agua dulce, ¿no? que se tiene en la tierra. Bueno, pero sí es un poco preocupante. Algo que siempre me he preguntado, ¿el Perú es un país privilegiado con respecto a la cantidad de agua que pueda tener? Porque veo que, bueno, en algunos distritos quizá hay escasez de agua, pero a nivel general veo que en otros países la gente pelea por el agua, ¿no? He visto mucho, sobre todo en África, en estos continentes donde el agua no es tan asequible para el consumo de las personas. No, efectivamente, el Perú es privilegiado por sus precipitaciones, que tenemos por encima de 1.500 milímetros por año en las diferentes zonas. Entonces, eso hace que nuestros acuíferos, nuestra agua superficial y subterránea, pues todavía prevalezca. Pero si nosotros no contribuimos al cuidado de las aguas, pues vamos a llegar a un punto donde tengamos escasez, y ahí vienen los problemas, ¿no? Nosotros, como parte de la gestión hídrica, nos enfocamos en el cuidado y en la concientización del uso de estas aguas. Uso racional, no contaminación, porque al momento de contaminar nosotros contribuimos al tema del calentamiento global. Entonces, todos estos temas ambientales, de una u otra forma, son integrales, ¿no? Es de un conocimiento integral y de análisis integral. Y esto, pues a la larga, si nosotros no cuidamos este recurso, pues nos vamos a ver muy afectados, ¿no? No está de más igual, para todas las personas que nos están oyendo aquí en la provincia de Cotabambas, en la región, y bueno, de otras partes también a través de las redes sociales, ¿de qué forma nosotros como seres humanos podemos contribuir un poco a conservar o a preservar pues este 3% de aguas, ¿no? Aguas dulces que son sobre todo para el consumo humano, las aguas subterráneas? ¿Cómo nosotros podemos poner nuestra cuota para que de alguna forma se alargue el periodo de uso de estas aguas? Por ejemplo, gran porcentaje de este uso de las aguas está en el sector de agricultura, que estamos hablando del 35 a 37% del total. Entonces, quiere decir que es un sector donde utilizan bastante agua. Ahí, por ejemplo, se puede hacer el tema de optimización de sistemas de riego, ¿no?
Ya no se riego por gravedad, sino por goteo, por aspersión. Entonces eso también nos ayuda a poder optimizar el recurso hídrico y tener menos consumo del agua, ¿no? Este es uno de, quizá para la gente, sobre todo aquí, la gente de campo, aquí en la provincia de Cotabambas, ya deberían estar con este mecanismo de goteo, ¿no? Así es. Para que de alguna forma puedan preservar el agua. Hay otras formas también, quizás no contaminando, el momento, uno mismo cuando se va, digamos, a duchar, quizá cuando cuando va a lavar algo. Claro, el reuso de las aguas, por ejemplo, podemos tener aguas lavar la mano, reservarlas de repente para el water o para riego de plantas. Entonces, hay maneras de poder optimizar el uso del agua, ¿no? ¿Y de qué forma el agua subterránea podría tener un papel importante en lo que es la industria minera, que es la industria donde tú trabajas? No olvidemos que para todo el proceso de explotación de planta, de extracción, requerimos agua. Sí. Para los campamentos necesitamos agua, porque sin agua no funcionaría. Toda la actividad humana, a nivel de todas las actividades, requieren de uso de agua. Si bien, bueno, puede parecer o no, pero si yo juego, me pongo a jugar un partido, no uso agua, sí usas agua. Claro. ¿Por qué? Desgastas y necesitas rehidratarte. Y esa agua tiene un proceso hasta que llega al agua de mesa, ¿no? Para que pueda ser bebible, porque el cuerpo no soporta, ¿no? Bajos contenidos de agua. Entonces, el agua está en todo el proceso productivo de la mina, para las maquinarias, para las perforaciones, para la faja transportadora, porque tiene que tener un porcentaje de humedad, si no generamos temas de contaminación de polvo. Claro. Igual para las vías. Entonces, es un recurso vital para dentro del sector minero, ¿no? Y obviamente se requiere tener una gestión adecuada y sobre todo que sea sostenible en el tiempo y tenga una mentalidad de recirculación, ¿no? Tengo conocimiento que reutilizan, ¿no? Y digamos como que reciclan el agua para hacer todo este proceso extractivo. Claro, la idea de todo proceso extractivo es cero vertimiento, que todo se recircule, se reuse dentro de todo el proceso operativo, ¿no? Ya sea planta, ya sea el proceso de perforación, de explotación, bueno. Entonces, o sea que le dan vuelta y vuelta y vuelta al agua. Exacto. Para no gastar de más. Para no gastar y también para no tener vertimientos que tengan altos contenidos de repente de algunos elementos, ¿no? Elementos como metales o cosas así. Así es. Justo te estaba comentando antes de salir al aire, me mencionabas algo, yo desde pequeño consumía agua, por ejemplo, de la manguera, pues no de un parque, como lo hacían los pequeños, los jóvenes cuando tenían 7, 8 años, y no me pasaba nada. Entonces tú me decías que es una cuestión de costumbre, ¿no? Porque después a los 17, 18 traté de hacer lo mismo, pero los resultados no fueron los mismos, ¿no? Ya tenía otro sabor. Ya tenía otro sabor, el estómago quizá también ya tenía otro tipo de resistencia, ¿no? Sí. No, efectivamente, a ver, lo que ha sucedido ahí es que tu organismo no estaba preparado para ese tipo de agua, ¿no? No olvidemos que en toda la zona sierra, podemos decir, zonas altas, la fuente de abastecimiento son los manantiales. Uh-huh. Y los manantiales son una fuente de agua subterránea. Es una evidencia de agua subterránea. Entonces, obviamente, estas aguas, por desconocimiento antiguamente y hasta la fecha se viene utilizando en muchas zonas como el recurso principal para beber, para sus comidas, para riego, para todo, ¿no? Entonces, el ser humano, por naturaleza, se adapta, el organismo se adapta. Entonces, si ellos han iniciado de pequeños a tomar esta agua, pues el organismo ha tenido defensas, ha tolerado todo este tema de estas aguas, que en algunos casos estas aguas vienen con algunos metales, ¿no? Claro. Y estos metales pueden ser nocivos o no nocivos. Es una amplia gama, ¿no?, que se tiene que estudiar de acuerdo a la calidad de las aguas para consumo humano, ¿no? Entonces, si ahorita voy y me encuentro un manantial por ahí en cualquier parte y me pongo a tomar agüita,
Me va a caer mal seguramente, ¿no? Seguramente. Pero a una gente Seguro que sí. A la gente de la zona que ya desde chiquito están tomando esa agüita, no pasa nada. No pasa nada. Ellos ya han generado un anticuerpo ahí, ¿no? Ya han tolerado ese tipo de agua. Entonces, de alguna forma, las aguas subterráneas sí son aptas para el consumo humano. Exacto. Sí, todas las aguas son aptas para el consumo humano, toda agua subterránea, ¿no? Claro que hay que ver el tema de las aguas, de la calidad del agua. Pueden estar cargados por algún metal, no sé, puede ser arsénico, puede ser boro, puede ser nitratos, por un tema de contaminación por regadío, que finalmente uno de las fuentes de contaminación o elevación de nitratos, boros, es por riegos, ¿no? Por fumigantes. Entonces ahí ya está contaminada. Está contaminada. Hay tratamientos, sí, se hace tratamientos para el consumo, ¿no? El agua subterránea igual. El agua subterránea lo extraes, haces los análisis necesarios para determinar su calidad y también se puede inducir a un tema de tratamiento, ¿no? Qué interesante, mucho ojo con todas las personas que nos están escuchando a través de la radio, de los 102.7 y de los 810 AM en toda la provincia de Cotabambas. Estamos en este momento con Liberty Herrera, él es ingeniero hidrogeólogo ambiental de la gerencia YEDE Minera Las Bambas y nos está contando un poco acerca de las aguas subterráneas. Y importante sobre todo para nosotros que nos encontramos aquí en la región Apurímac, ¿no? Desde donde empiezan a vertirse pues estas aguas subterráneas. Nosotros vamos a ir a una breve pausa musical, vamos a retornar porque vamos a soltar de una vez la pregunta, a ver si alguno de ustedes puede responderla y se lleva el tomatodo y la bolsa, ¿no? Ecológica, así es. Juntos lo sorteamos. Hay 2 premios, así es que hay 2 juegos. Ah, 2. Así es. Ay, pensé que en pack íbamos a hacer el tomatodo con la bolsa. No, está bien, no. El tomatodo y la bolsa van juntos. Y la bolsa es una. ¿Hay Tengo otro 2, parte? exacto. Ah. Tengo 2 tomatodos. Ya. Tienes 2 packs. 2 packs. Ya saben, hay 2 packs. Está fácil. Después de la pausa musical vamos a soltar la pregunta mientras seguimos conversando con el Liberty y si la respondes inmediatamente te la llevas y la puedes recoger en Chalhuahuacho, en la OIP de Chalhuahuacho. Ahí están listos y prestos para poderte informar de cualquier pregunta o cualquier consulta que tú tengas. Vamos a ir a una brevísima pausa y ya retornamos aquí en Pachamamanchis.
se puede, ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se quiere de verdad, cuando se quiere de verdad, ay, no se puede, ay, no se puede. Ay, no se puede, ay, no se puede. Tienes mi sangre y llevas mi nombre. Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Pasos mis últimos días, como ahora cuido de ti, chiquitingo, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está en mi pecho junto con mis brazos. Te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. Estás en la hora de Pachamamanchis. Ocho de la mañana con 41 minutos, 8 de la mañana con 41 minutos, estamos en su programa Pachamamanchis, acompañado de mi amigo Liberty, que nos está instruyendo sobre las aguas subterráneas. Hay muchos datos que yo desconocía y estoy seguro que tú que me estás escuchando ahí desde tu trabajo o desde, no sé, desde el carro, desde donde te encuentres, también desconocías
Y en breves instantes vamos a estar soltando la preguntita para que puedas ganarte los premios que ha traído aquí nuestro amigo Liberty. Tenemos un tomatodo y una bolsa dos tomatodos y dos bolsas ecológicas, ¿no? Para 2 ganadores, así que ya sabes, simplemente tienes que estar atento a la información que estamos dando y en breves instantes vamos a soltar la pregunta para que te puedas ganar alguno de estos premios. Bueno, con respecto a las aguas subterráneas, Liberty, había una pregunta que se me venía a la mente, ¿no? Y es, ¿cómo se miden las aguas subterráneas? ¿Hay alguna forma de poder medirlas? Bueno, como todo sí se puede medir. Ahí existen métodos indirectos y directos. Los métodos indirectos mediante estudios geofísicos, ya sea sísmica, ya sean eléctricos, se puede estimar la profundidad de la napa freática. Mediante métodos directos tenemos los pozos o piezómetros, que son pequeñas perforaciones, hacer un hoyo y poder medir la profundidad del nivel de agua con una, digámoslo así, con una wincha, ¿no? Que es especial para este tipo de instrumentación. Entonces, esos son los métodos que nos ayudan a poder identificar la profundidad del nivel de agua subterráneo. Muy bien, entonces sí hay forma de poder realizar una medición de estas aguas subterráneas. ¿Y te parece si soltamos la pregunta para que la gente vaya animándose a llamar? Pensando. Claro que sí, vamos. Tenemos acá la pregunta que tú me has dejado, ¿no? Que hemos estado hablando durante ya esta media hora de programa y estoy seguro que las personas que han estado escuchando han estado atentas. Hasta he dado un ejemplo yo de mi caso. Pero la pregunta sería la siguiente, a ver si tú la haces para que las personas puedan escucharte y puedan responder. Pueden hacerlo, ojo, a través del WhatsApp de la radio o llamar. O llamada. Sería mejor si llaman también. Sí, excelente. Sí, el que llama primero es el ganador. A ver, vamos. Atentos. ¿El agua subterránea es apto para el consumo humano? Listo, ahí está. Esa es la pregunta el día de hoy. ¿El agua subterránea es apta para el consumo humano? ¿Sí o no? Sí o no, tienen que respondernos y si responden correctamente se ganan su bolsa ecológica para comprar la verdura y su tomatodo. O el tomatodo. Y su tomatodo. Y está sonando el teléfono, a ver, vamos a ver si es para el programa o quieren hacer algún anuncio, de repente quieren mandar saludos también, claro. ¿No? Es válido si quieren mandar saludos, A ver, vamos a ver. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Soy de la comunidad de Chuicuni. Mi nombre es Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola. ¿Has estado atenta, me imagino, al programa de Pachamamanchis? Sí, muy interesante el programa y que aporta bastante, ¿no? Referente a vuestra pregunta, las aguas subterráneas sí son aptas para el consumo humano. Tú dices que sí son aptas para el consumo humano. Sí, es correcto. ¿Segura? ¿Segurísima? Sí, segurísima. Porque ojo que puedes perder, ¿ah? No, sí estoy segura. Hay una llamada en espera. Correcto. ¿Cuál era tu nombre? ¿Me repites, por favor? Mariela. Mariela, ¿desde qué comunidad? Chuicuni, Marielita, muchísimas gracias por llamar y sí, tu respuesta es correcta, el agua subterránea sí es apta para el consumo humano, así que puedes preguntar por ahí, puedes tomar por ahí, no sé si tengas el estómago fuerte o no, yo no lo tengo, yo no me atrevería porque no estoy acostumbrado, pero sí es apta para el consumo humano. Es apta bajo ciertas condiciones de calidad. Claro, bajo ciertas condiciones de calidad, Mariela, así que ya sabes. Si vas a agarrar agua subterránea, mejor le metes una hervidita y ya está, te preparas un tecito. Muchas gracias. Gracias, Marielita. Tu premio lo puedes recoger en la OIP de Chalhuahuacho de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tan solo con tu DNI. Perfecto. Vamos a anotar. Mariela, ¿qué? Disculpa. Mariela Wilca. Mariela Wilca. Listo, Marielita. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Gracias. Nos vemos. Tenemos otra llamada. ¿La contestamos? A ver. Vamos. Aló, buenos días. Buenos días, Radio Surfu. Buenos días, Radio Surfu. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Obispo Caguana. Obispo Caguana. Gracias. Coménteme, señor Obispo Caguana. Lo que están hablando sobre el agua, que es apto o no con el agua subterránea, es apto. Es apta el agua. Usted dice que sí es apta.
Así es. Ya. Yo que vivo en el campo, siempre hemos tomado agua del manante o el del Puquio, igual no si es apto. Usted vive en el campo. ¿En qué parte vive, señor obispo? Ahorita yo lo estoy llamando, yo trabajo acá en la plataforma, estoy llamándolo, pero yo vivo acá por Progreso. En Progreso. Usted es un hombre de campo, me imagino. Sí, claro, acá, pero trabajando acá estoy ahorita en la plataforma. Perfecto, señor obispo. Perfecto. Una segunda pregunta para que te lleves el segundo premio. Ahí también tenemos una pregunta fácil. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Y la hemos estado tocando precisamente antes de lanzar la pregunta. Si Liberty te la pone de difícil, amigo obispo, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Ya está. A ver, Dale. vamos. ¿Cómo se mide las aguas subterráneas? Se mide en pozos. Así es, excelente. Pozos y... ¿Cómo más dijo, profe? Pozos de observación, ¿no es cierto? Pozos, piezómetros. Sí, vamos, está bien. Sí, Esa es la manera de medir, la manera directa. Sí. Excelente, obispo. Felicitaciones, obispo. Te has ganado el segundo pack aquí de Pachamamanchis, tu tomatodo y tu bolsa ecológica. Así es. ¿Y cuándo se puede recoger, profe? Cuando tú quieras. ¿Qué día tienes disponible y dónde te gustaría recogerlo? Puedes recogerlo en Chalhuá. En Chalhuahuacho. ¿Conoces la OIP de Chalhuahuacho? ¿De qué hora son? De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces sería el día jueves, por ahí, jueves, jueves. Ya, el jueves lo recoges. Ya listo, No ¿cómo? ¿Qué llevo? Solamente tu DNI dices que has ganado un pack en el programa El Sábado de Pachamamanchis, con Gonzalo y Sábado con Liberty. Pachamamanchis. Sí. Ya, con Liberty, ya listo, gracias. ¿Quieres mandar saludos a alguien de repente, obispo? Acá a todos los compañeros que están escuchando la radio acá en la plataforma que trabajamos en descarga de camiones, presa de relaves. Un saludo para todos ellos, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Saludos. Gracias, nos Gracias, vemos. obispo. Chao. Ya no hay premios, Liberty. Ya se ganaron. Se acabó el premio. Se ganaron. Se acabó el premio, pero bien, había escuchado bien, no dijo en los pozos. Sí, lo he escuchado. Se escuchó, qué bien que la gente estaba esté... estaba calientita. Sí, qué bien que la gente esté atenta. Pero bueno, repetimos en todo caso, ¿no? Tú has dicho que cómo se mide mediante los pozos de observación o piezómetros. Y la otra forma es también mediante unos medidores del nivel del agua, ¿no? Sí, o sea, a ver, la medición se hace de dos maneras. O sea, podemos identificar la profundidad del nivel de agua de manera directa e indirecta, ¿no? La directa es mediante los pozos, mediante piezómetros, y la indirecta es mediante métodos geofísicos, ya sean eléctricos, sísmicos, y estos nos ayudan a poder identificar más o menos a qué profundidad está el nivel freático, ¿no? Bueno, qué interesante. Entonces, ya saben los mecanismos o las formas de medición de estas aguas subterráneas. Y hay algo que me quedó, yo particularmente me he quedado sorprendido, Liberty, es el porcentaje de aguas subterráneas del que estábamos hablando. De repente nos puedes volver a repetir el porcentaje, para tenerlo claro y tomar conciencia también, ¿no? Del nivel de porcentaje que tenemos, ya sea a nivel mundial del agua que tenemos apta para consumo. Claro, a veces por desconocimiento, simplemente el hecho de que nos enseñan desde el colegio, la escuela, que el globo terráqueo, más del 97% es de agua. Eso me decían a mí en la primaria. Claro. Pues, y yo confío, dije, agua para rato. Para rato, ¿no? Sí. Pero no es así. O sea, si bien tenemos el 97% de agua, pero es agua salada. Claro. Agua no es fácil de poder consumirla, digámoslo así, ¿no? Y un 3% es el agua dulce. El agua que está, el agua dulce que involucra agua subterránea, agua de deshielos, incluso agua de la atmósfera, agua que está retenida en los bofedales, en los humedales, las aguas que están en los lagos. Entonces todo ello, ese es un 3% que representa el agua dulce, ¿no? Entonces, es bastante escaso el agua, y es por eso la importancia que las Naciones Unidas ha tomado para el cuidado de este recurso, ¿no?
Qué interesante, 3% nada más. Claro, pues de jóvenes a nosotros nos decían, el mundo está en 97% Exacto. de agua, pero no contábamos que ese 97% es agua salada. Sí. Y tú decías que es muy caro, ¿no? El hecho de Sí. poder transformar esta agua salada, Sí, es caro. que me imagino que es por un sistema de evaporación, ¿cómo Osmosis inversa. Osmosis inversa, ya esas son... Pero para grandes cantidades, imagínate, o sea, es bastante costoso, ¿no? Volúmenes grandes. Claro, porque si tomo agua de mar, de hecho que me va a caer mal. Te deshidratas, mucha sal, Te mucha sal. deshidratas, sí, ¿no? Exacto. Bueno, hay que poner mucho ojo, hay que ser mucho más cuidadosos con nuestras aguas dulces, con las aguas del río, con las aguas de los manantiales, no contaminarlas y sobre todo no, entre comillas, aportar pues a este cambio climático que cada vez nos perjudica más, ¿no? Así es. Estamos viendo cambios de temperatura que nunca antes se han visto. Justo estaba viendo una noticia de que bueno, había un incendio en Hawái, donde bueno, había cobrado más de 60 víctimas. Bueno, me imagino pues estos gases, este humo también de alguna forma contamina muchísimo a la atmósfera, contamina mucho a la misma naturaleza. Entonces, parte de nosotros el cuidar este recurso hídrico que es tan importante como es el agua, ¿no? Sin agua no podríamos vivir ni existir. Claro, por ejemplo, si nosotros justamente contribuimos al tema del calentamiento global, y esto se ve reflejado en los cambios de temperatura. Imagínense, pónganse el caso de que están con fiebre, un solo grado nos cambia todo el panorama. Es igual el comportamiento de la Tierra. Entonces, ¿qué sucede si aumenta un grado de temperatura? Tenemos, por ejemplo, el fenómeno del niño costero, que en la zona norte ha traído bastantes estragos, ¿no? por este tema de calentamiento global. ¿Qué más ocurre si aumenta la temperatura? Algo principal, la evaporación aumenta. Al aumentar la evaporación, evapotranspiración, estos procesos hacen que todo el agua se evapore y tenga una caída brusca en precipitaciones, ¿no? Entonces, es importante contribuir al cuidado del medio ambiente, porque tenemos también efectos laterales, directos, colaterales, que se vienen afectando el recurso hídrico, ¿no? Déjame añadir algo respecto a este tema de los monitoreos o a la medición de los niveles de agua. Si bien se ha comentado respecto a la medición directa que se tiene en pozos o piezómetros, pero para su monitoreo continuo se tiene equipos automatizados que nos ayudan a monitorear de manera constante, ¿no? Entonces, muchas veces estos equipos por desconocimiento son dañados, ¿no? Son retirados, son golpeados. Entonces, hay que cuidar estos equipos que finalmente nos ayudan a poder monitorear la profundidad de este nivel freático del agua subterránea, ¿no? Bueno, ya saben, entonces las recomendaciones. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre aguas subterráneas gracias a nuestro amigo Liberty. Él es de la gerencia SHE, la gerencia de medio ambiente de Minera Las Bambas. Él es ingeniero hidrogeólogo y ha estado compartiendo un poco de sus conocimientos. Yo no había visto Liberty, pero nos habían escrito en el WhatsApp también. Dice: muy buenos días, Radio Surfui. La respuesta es sí, sí es apto para consumo. Mi nombre es Johnny Ángel Serrano Hurtado. Se mide con piezómetro Pozos, dice. También está bien, ¿no? Está bueno, bien. Ya de parte de Radio Surf y nosotros le vamos a dar un regalito. ¿Ya? Excelente. Mi amigo Johnny, si me estás escuchando, tú también te puedes acercar a la OIP de Chalhuahuacho para recoger tu premio. No es la bolsa ecológica ni el tomató, es otro regalito más bacán, no mentira, pero igual vas a tener un regalito por estar sintonizándonos y por haber respondido correctamente las preguntas. Y en el Facebook también nos habíamos olvidado de leer, mi amigo Liberty. A ver, dice Mari Martínez, ¿no? No, ¿quién es? Roger Guaypayunca. Roger Guaypayunca Uzcapi nos dice: sí es apto para el consumo humano. Saludos desde Cusco. Un abrazo para ti, Roger. Si estuvieras en Chalhuahuacho te ganabas también tu premio, ¿eh? Mari Martínez dice: el agua subterránea es apta para el consumo humano. Muy bien, Mari. Si estás en Chalhuahuacho también puedes recoger tu premio, pero antes confírmame por favor si estás en Chalhuahuacho para poder apuntarte, ¿eh? Rosy Salas nos dice: buenos días Rosy, ¿cómo estás?
Mari Martínez, otra vez dice, la calidad del agua subterránea es apta para el consumo doméstico e industrial y riego. Muy bien, Mari Martínez. Se mide con directas e indirectas. Bueno, respondió la de arriba, ¿no? Sí, ya respondí. Dice abajo, ¿qué dice? Milan Cast, ¿qué dice? Buenos días, ¿cómo explicas cuando en las partes bajas los manantiales cambian de coloración? Se dice, presentan ligera turbidez. Gracias. Bueno, es por el... Presentan turbidez, dice, ¿no? Bueno, ese es un tema de arrastre de sedimentos, por el medio de donde está, Por la tierra, cómo se está transportando, cómo llega a ese punto, cómo sale. Bueno, puede presentar turbidez baja, alta, media, ¿no? Hay grados de turbidez. Porque arrastra varias cosas. Pues, sí, ¿no? Si estamos en un ambiente de suelo, donde hay arcillas, donde hay limos, por ejemplo en la selva, veamos el río, tiene una coloración rojiza con presencia de sedimentos, ¿no? Que también es parte de las aguas superficiales y parte de descarga de aguas subterráneas. Entonces esto viene arrastran, ¿no? Las aguas finalmente arrastran todo lo que se encuentra en su camino, ya sea superficialmente o subterráneamente. Listo, ahí está, respondí entonces las preguntas. Agradecemos a todos los oyentes. Son 8 de la mañana con 58 minutos. No hay tiempo para más. Chinchilico ya nos está haciendo caras ahí atrás, que ya es hora, dice, porque viene el segmento de salud. Liberty, te agradezco que hayas venido esta mañana a compartir con nosotros estos conocimientos. Y bueno, ahora sabemos un poquito más sobre aguas subterráneas. Espero que volvamos a contactar contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, Gonzalo. Ahí presto para poder aportar lo poco que se pueda en temas de agua subterránea y entender un poco más a fondo este tema, ¿no? Perfecto, Gracias. amigos. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. No se despeguen de la sintonía de Radio Surfui, que ya viene Salud en Surfui con un tema muy interesante para todos ustedes. Que tengan un excelente sábado. Se despide con ustedes su amigo Gonzalo Huirse. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau. Chao. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.